del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, los misterios de Navidad abarcan, o lo hemos juntado al menos con el tema de la Epifanía, con la manifestación de Cristo. Cristo nace, todavía escondido en Belén, etc. Y ahora la manifestación de ese Cristo oculto. Respecto al tema de la Navidad y del nacimiento de Cristo, recuerda, habíamos recurrido, ¿verdad?, esa comparación que hacía San León Magno con la luz que se extiende, la importancia que le daba a la luz en la Navidad, con la iconografía esta oriental, decíamos que hacía salir a Cristo de una cueva, de la oscuridad, de las tinieblas, que no lo iban a recibir las tinieblas. La iconografía ayuda a veces entonces a la exposición del dogma católico, y aún después, posteriormente, pongamos en la Edad Media, cuando San Francisco invente la costumbre esa del pesebre, ahí se van a poner junto a Cristo el buey y el asno, ¿no? Esto lo digo de paso, el buey y el asno, nadie sabe por qué eso, si es simplemente... Y últimamente se ha aclarado, quizás yo pienso que el motivo por el cual en el misterio de la Navidad se agregó este buey y el asno es un texto bíblico, que lástima no lo tengo ahora, en donde dice, es un texto bastante antijudío, digamos, estaría prohibido hoy por la Daya, pero en ese momento se podía decir, en el Antiguo Testamento se decía, el pueblo judío, no es exacto, pero la idea es, no te quiso reconocer al Mesías. El buey y el asno te reconocieron, pero el pueblo judío, el pueblo elegido no te quiso reconocer, algo así, como anunciando la futura. Entonces, a lo mejor esa fue la idea de esa época, cuando se hace el pesebre, de anexar el buey y el asno, que no aparece en el Evangelio para nada. Linda sería esa idea, quizá, ¿no es cierto?, porque es como diciendo una ironía de Dios, en realidad, ¿no? No ha querido mi pueblo aceptarme, no va, o cuando venga no me va a aceptar, los animales me van a aceptar. Algo así, ¿no? Bueno, esto agregando lo que decíamos, de que la iconografía o la expresión de los misterios de Cristo también tienen cierta docencia a través de las imágenes sagradas que la Iglesia ha ido asumiendo a lo largo de su historia. Entremos en este segundo misterio de la Epifanía, que sería, como decíamos, la manifestación de Cristo, más allá del ocultamiento propio de la cueva de Belén, donde Cristo hace su aparición en el mundo en el silencio. Vamos a ver cómo van a verlo San León, y en esto en correlación con otros padres, que allí en esos primeros momentos de la niñez de Cristo van a acudir los pastores, por un lado, y luego vendrán los magos, de que hablaremos, que se hablará más ahora en el misterio de Epifanía, como es obvio, los magos, simbolizando los judíos, los pastores al pueblo judío, y los magos a los gentiles. Linda sería también, o sea, ya desde la cuna de Cristo, vamos a decir, aunque no se sepa si los magos llegaron ahí un poco más tarde, pero ya Cristo desde el comienzo comienza a realizar ese trabajo de unificación de todos los pueblos, en el buen sentido, digamos, de traer la paz, cortar el muro de separación entre judíos y gentiles, salvar a todos los que se dejan salvar, ¿se entiende?, tanto de los judíos como de los gentiles. Bueno, decimos aquí al comienzo que la Epifanía solo puede ser inteligible a la luz de la Navidad, como una continuación de la Navidad. Vemos en la página 143, donde el santo, el Papa, alude a esta continuidad. Dice, habiendo celebrado hace poco el fausto día en que la Virgen Sacratísima, conservando su virginidad, dio al mundo al Salvador del género humano, la celebración de la venerada festividad de la Epifanía nos trae una prolongación de nuestro gozo.
para que uniéndose los misterios de estas solemnidades santísimas, no se entibia ni el vigor de nuestra alegría, ni el fervor de nuestra fe. O sea, una sensación de que la alegría es parte de los misterios litúrgicos, ¿eh? No es simplemente la alegría, digamos, barata de que pueda ser una fiestita, una cosa así, sino la alegría del misterio, la alegría que brota del misterio de la Navidad, que es parte de la celebración, esa alegría se podría decir, ¿no? Parte de la celebración anual de la fiesta, esa alegría se continúa, es como una alegría continuada, la de la Navidad y la de la Epifanía. O sea, no es la alegría en el sentido simplemente de cierta euforia, sino tiene un cierto tono cultual esa alegría, acaba siendo como un elemento del culto, esa alegría interior, esa serenidad interior, esa paz que da la contemplación de los misterios. Creo que eso es lo que quiere decir. Y así, en ese sentido, esa continuidad de los misterios también se refleja en la continuidad del gozo cultual. Bueno, el tema de la Epifanía, pues, es la manifestación. Saben que la palabra significa eso. O sea, se va a manifestar la Navidad, en última instancia. Se va a manifestar la aparición, hasta entonces oculta, del Hijo de Dios, y se va a manifestar no solamente en la fiesta de los magos, sino también en las bodas de Caná y en el bautismo en el Jordán. Esas tres fiestas integraban la Epifanía. La Epifanía no es solo los magos, sino, como todavía hoy en el oficio divino de la Epifanía se reza o se evoca, esas tres fiestas. Las tres son manifestaciones de Cristo. Se manifiesta a los gentiles, a los magos, se manifiesta en Caná, ¿no?, dando su primer milagro, y se manifiesta en el Jordán, donde hay una expresión trinitaria: este es mi Hijo amado, etc. O sea, todo eso es Epifanía, esos tres misterios. Bueno, entonces yo creo que la Epifanía agrega al misterio de la Navidad esa manifestación, y particularmente a los gentiles. Esto es lo que se quiere más destacar. Si la Navidad fue un misterio que miró más a los judíos, la Epifanía mira más a nosotros, a los gentiles, a las naciones. Recuerda, decíamos ayer que los judíos dividían el mundo en judíos y gentiles. Si uno no era miembro del pueblo judío, era gentil, era paganos, ¿no? Nos gusta esa traducción, paganos, porque puede haber un judío pagano, no sé, pagano parecía una persona que no tiene fe o algo por el estilo. No, podría uno tener, un gentil podría tener adorar un ídolo, tener fe en un ídolo, pero no por eso era menos gentil. Entonces, gentiles, que somos nosotros, todos los pueblos o naciones, otra manera que llamaban, gentiles o naciones, a los que no eran judíos. Y por eso entonces convoca a todo el mundo, la idea de que la salvación es universal. Cristo viene para todos, a los pastores, ¿no?, de Occidente, que velaron sus primeros gemidos en Belén, y a los magos de Oriente. O sea, el Oriente y el Occidente se juntan, como veíamos ayer en los templos, la entrada hacia el Oriente y hacia el Occidente, pero Cristo viene a salvar a todos, ¿no?, a los que están en un extremo y en otro. Todos deben reconocer la soberanía divina, que lo van a señalar muy bien los magos con sus dones, los dones que van a representar, entre uno de ellos, el oro, sobre todo la realeza de Cristo. Bueno. Podemos ver en la página 144 abajo: para la salvación de todos los hombres convenía que la infancia del mediador entre Dios y los hombres se manifestase, esta es la palabra, ¿no?, al mundo entero, aun cuando todavía se hallaba encerrado en una pequeña aldea. O sea, desde lo pequeño Cristo se habla al universal, desde la pequeña aldea, desde Belén, la más pequeña ciudad, como dijo David, donde nacía el Mesías, de irradiación universal de Cristo. No es un hecho del pueblito de ahí, ni de los judíos siquiera. Aunque el Señor eligió el pueblo de Israel, y en este pueblo a una familia señalada, de la cual tomase nuestra humanidad, con todo no quiso que las primicias de su venida permaneciesen ocultas en los estrechos límites de la casa materna, sino que, como nació para todos, quiso también comunicar a todos la noticia de su nacimiento. Y por eso apareció a los tres magos de Oriente una estrella
de nueva luminosidad, más clara y más brillante que las demás, y tal que atrajo los ojos y corazones de cuantos la contemplaban, para mostrar que no podía carecer de significación una cosa tan insólita. Entonces, aquí está señalando entonces el santo la grandeza del misterio, que no se enmarca en algo nacional puramente, judío, nacional. Como decía un amigo mío no muy amante de los judíos, bueno, Cristo el Verbo eligió lo peor para venir a la tierra, una cueva, y el peor pueblo eligió que era deleznable en aquel tiempo también, como a lo largo de la historia, sino que se abre a este espectáculo magnificente de grandiosidad, o sea, detrás del niño, de los primeros bajidos, está la universalidad. Cristo es católico. Es católico Cristo, es el primer católico, universal, abarca la totalidad. Castos en griego significa universalidad, lo total. Esto es lo que se quiere señalar, pues, esa visión panorámica de la historia y no aldeana de la historia. Bueno, Cristo viene a romper esos marcos aldeanos para abrirse a la... Bien, ponemos ahí como esta alusión que hace a la estrella, al astro ese que se le aparece a los magos, tiene que ver también con otro aspecto que el genial, San León, que tiene ciertos rasgos geniales, dice también que incluso la naturaleza misma se puso a los pies del Mesías, no solamente los dos grandes pueblos, judíos y gentiles, sino la naturaleza misma, es decir, ve la estrella, una especie de reconocimiento que hace la naturaleza, ¿no? Una sinfonía, digamos, ¿no? Esa era una palabra muy amada por los antiguos para expresar sinfonía, un sonido conjunto. La tierra, el cielo, todo realiza un canto, un cántico nuevo, una sinfonía. La tierra adorado al niño Dios, sobre ella reclinado. El cielo lo ha venerado con los ángeles, con la voz de los ángeles que viene de lo alto. El occidente, representado por los pastores, y el oriente, por la estrella. O sea, ese Cristo universal se muestra universalmente, también usa universalmente los elementos, todos, para señalarse. Veamos en la página 145... Alegraos, carísimos en el Señor, de nuevo los digo alegraos, dice citando a San Pablo, ya que en breve espacio de tiempo, después de la solemnidad del nacimiento de Cristo, ha brillado la fiesta de su manifestación. Y el mismo a quien en aquel día dio a luz la Virgen, hoy lo ha conocido el mundo. El mundo, o sea, la apertura. El Verbo hecho carne dispuso de este modo el comienzo de su aparición entre nosotros, que el nacimiento de Jesús se manifestase a los creyentes y se ocultara a sus perseguidores. Por eso ya desde entonces los cielos, aquí está la idea, ¿no?, del cosmos, pregonaron la gloria de Dios y la voz de la verdad se extendió por toda la tierra, cuando, por una parte, el ejército de los ángeles se mostraba para anunciar el nacimiento del Salvador y por otra, la estrella conducía a los magos para que le adoraran. Y así se verificó que desde el oriente hasta el occidente resplandeciera el nacimiento del verdadero rey, ya que por medio de los magos los reinos de oriente conocieron la verdad de lo sucedido y no quedó oculto al imperio romano, dice, ¿no?, al imperio. Y la figura imperial de Cristo llega de algún modo al imperio romano. La nueva se difundió tanto más pronto y con tanto mayor prestigio cuanto más inusitada fue la señal prodigiosa del cielo y más cruel la impiedad del perseguidor. Entonces también el Salvador fue llevado a Egipto para que aquel pueblo entregado a sus antiguos errores se dispusiera mediante una gracia oculta a su próxima salvación y para que sin haber todavía expelido de su alma la superstición ya recibiera como huésped a la verdad. Así va a relacionar también este tema con la huida a Egipto, pero no vista solamente como el resultado de la persecución de Herodes, sino como la apertura de Cristo a todo el mundo, ¿no?, a las supersticiones de Egipto, al mundo supersticioso, al mundo extrajudío. O sea, esta es parte de la universidad de Cristo, haberse ido allí a Egipto, como para retomar también, eso dirán nuestros padres, la historia del pueblo elegido que vino de Egipto, ¿no?
huyó de Egipto. Cristo vuelve de Egipto, rehace el itinerario del pueblo elegido. Bueno, así entonces, este misterio se muestra continuando la Navidad, en cierta manera, ¿no? San León va a destacar una vez más en este misterio el gran tema que él ama tanto, el tema de la unión hipostática, como expresión, manifestación otra vez de lo divino y de lo humano de Cristo. Está en el telón de fondo de este misterio también, como lo está de todos los demás misterios. Bueno, ponemos también una relación, señalamos también cómo ya en la Navidad de Cristo y sus primeros momentos en la vida en la tierra comienza a iniciar la historia del martirio en la Iglesia a través de los santos inocentes que, a pesar de no ser capaces de hablar, hablaron con su sangre, dieron el testimonio con su sangre. Podemos ver en la página 147, pudieron morir por aquel a quien no pudieron confesar, ¿no? O sea, no pudieron confesar con los labios, confesaron con la sangre, con la vida. Por eso, para que en ninguna época de su vida careciera de milagros, Cristo manifestaba callando el poder del verbo antes del uso de la palabra. Linda la expresión, ¿no? Christus ante usum lingue potestatem verbi tacitus querebat. Ejercía el poder del verbo callando. Esos chicos callan, estos niños callan, pero ya se manifiesta el poder de la palabra, una palabra que en ellos es elocuente. No saben hablar los inocentes, pero tienen la elocuencia del testimonio, del martirio. Y parecía ya decir: dejad que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Coronaba a los recién nacidos con una gloria nueva y consagraba desde su nacimiento los primeros días de estos parvulitos con el fin de enseñarnos que ningún hombre es inepto para el misterio divino, ya que esta misma edad es apta para la gloria del martirio. Entonces el martirio sería como la epifanía, parte de la epifanía también, de la manifestación de un verbo que calla, pero no es menos expresivo por callar, un verbo que es elocuente. Bueno, destacamos luego este carácter que es el más importante, por lo menos en cómo lo señala el Santo Doctor San León, de símbolo de la apertura del Verbo encarnado a los gentiles. Este tema hoy no le damos tanta importancia, este tema de los judíos y de los gentiles, pero para los antiguos era sumamente importante. Había una gran separación entre judíos y gentiles. Los judíos se sentían orgullosos de ser el pueblo elegido y miraban con cierto desprecio a los demás. Los más obcecados judíos miraban a los gentiles como perdidos, una cosa así. Y Cristo será el lazo de unión de judíos y gentiles y va a realizar la paz. La primera aplicación de la palabra pax, la paz, es a esto. Cristo va a ser pontífice, puente entre judíos y gentiles. O sea, la idea católica de Cristo que va a unir al miembro del pueblo elegido a los miembros de los otros. Ya hemos visto cómo San León no le gusta mucho hablar de la filosofía griega, pero no por eso niega de ningún modo este carácter, digamos, pontifical de Cristo, que hace puente entre los dos grandes pueblos de la historia para crear la católica, la Iglesia católica, que es justamente la Iglesia universal, ya no encerrada en el marco de los judíos, como quieren algunos de los fariseos, los príncipes de la ley, o en el marco de un país, como dirá luego la Iglesia anglicana o la Iglesia rusa, sino es la Iglesia católica, o sea, judíos y gentiles van a unirse en Cristo, y esto se manifiesta en Belén y en la Epifanía. Bueno, ponemos aquí que San León señala esta relación entre ambos grandes pueblos en un hecho que uno pasa desapercibido ante nosotros, la averiguación que hacen los magos acerca del lugar donde nace Cristo. Los judíos van a informar a los gentiles dónde nació su Redentor. Raro, no se nos había ocurrido esa relación. O sea, los magos, que son gentiles, van a recurrir a los judíos, a los jefes judíos, para decirles dónde ha nacido Cristo.
y les informen bien para ir a adorarlo ellos. O sea, los judíos van a servir de puente para que los gentiles sepan que ha nacido su Salvador, que ha nacido su Redentor. Leemos en la página 148, a los que les preguntan, responde que Cristo nace en Belén y no sigue la ciencia suya con la que instruyen a los otros. O sea, los mismos judíos que señalan dónde ha nacido su Redentor no van a verlo, pero muestran la puerta a los gentiles. El gran misterio de la historia de la defección del pueblo judío y de la apertura de los gentiles a la fe. Nosotros somos, la mayor parte de la iglesia es gentil, proveniente de las naciones. No fueron muchos los judíos convertidos en general, en proporción, ¿no? Por lo cual, sigue diciendo, han perdido la sucesión de los reyes. O sea, ese pueblo no bastaba lo carnal, la sucesión de los reyes, la eficacia de sus sacrificios, porque todo se ordenaba, dijimos ayer, ¿no? Eran todas figuras del Mesías, de la redención. Han perdido eso al entregar a los gentiles la noticia y no hacerla efectiva para ellos. El lugar destinado a sus plegarias, o sea, el templo, va a pasar a ser Cristo, el nuevo templo, y aquí el templo, etc. El orden sacerdotal han perdido también, que se ordenaba para señalar a Cristo. Lo que dijo San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, es lo que debió haber dicho el Sanedrín. El Sanedrín estaba para eso, para decir este es el Cordero de Dios. Pero bueno. Y constatando con su experiencia que todo ha sido clausurado y que todo ha terminado para ello, no ven que todo eso ha pasado a Cristo. Esta frase es importante, ¿no? Non vident ea in Christum esse traslata. Todas esas cosas, todas esas figuras han pasado, esa expresión traslata, ha sido trasladado, se ha trasladado a Cristo. No han visto eso, que era lo esencial. Para eso estaba todo lo anterior, los reyes, la liturgia, los sacrificios, el sacerdocio, para preparar al Mesías. No han visto eso. O sea, toda esa pedagogía de Dios, porque todo eso era una pedagogía de Dios, ha fracasado, por culpa de ese pueblo de dura cerviz, ¿no? Como dicen los profetas mismos, ha fracasado. Solamente no ha fracasado en María Santísima, ella es la flor pura de Israel, ella es el Israel que Dios soñó, como ella debió ser todo el pueblo. Fiat, debió pronunciar Israel el fiat, pero solamente ese fiat lo pronunció la Virgen, que quedó como una singular en el pueblo de Israel. Pero ella es la flor de Israel, ella es lo mejor de Israel. En ella la pedagogía de Dios triunfó, que Dios hubiera deseado que todo el pueblo ese se hubiera abierto a la redes. Ese era el plan, ¿no? O sea, llega Cristo, el Rey definitivo, la víctima perfecta señalada por los antiguos sacrificios, el sacerdote, etc., ¿no? Y el pueblo se aferró a los preludios, ponemos aquí, y dejó que la consumación pasara a su lado. Se cerró a los preludios, se cerró a la sombra, decíamos las griegos, skia, como dicen los griegos, la sombra, la umbra. Se cerraron a eso, y la sombra es por sí inconsistente, la sombra no se puede agarrar, la sombra vale por el cuerpo que la sigue. Se quedaron sin el cuerpo y se abrazaron con la sombra, se quedaron en la nada, flotando en el espacio. Es un pecado de anacronismo el del pueblo judío, de cerrazón al dinamismo histórico. Eso lo podemos decir nosotros, siempre nos critican a nosotros eso, somos cerrados a la apertura. Bueno, aquí fue la gran cerrazón a la apertura real, ¿no? Toda esta economía antigua estaba hecha para abrirse a lo nuevo, y se clausura y pum, no quiere, hasta ahora se frena y no quiere pasar a lo nuevo. Bueno, entonces, ante la ceguera de los judíos, Cristo adelanta, digamos así, su manifestación a los gentiles, y tal sería un poco el sentido de la presencia de los magos. Debemos abrir la página 148, podemos ver una parte de ese largo texto. ¿Cuántas acciones de gracias debemos dar al Señor por la iluminación otorgada a los gentiles? Lo muestra la misma ceguera de los judíos. O sea, hay ceguera de los judíos e iluminación de los gentiles. La estrella es una luz que los guía y que participa de la luz que es Cristo, y ellos la ceguera. ¿Quiénes hubo tan ciegos y tan extraños a la luz como estos sacerdotes y escribas de Israel? A las cuestiones de los magos
cuestiones en el sentido de preguntas, ¿no? Cuando van a preguntar dónde está, etcétera. A la pregunta de Herodes sobre el testimonio de la Escritura acerca del lugar donde había de nacer Cristo, respondieron con el oráculo profético lo mismo que indicaba la estrella en el cielo. O sea, ellos supieron dar cuenta de lo que estaba sucediendo a los gentiles. Les explicaron lo que le había dicho la estrella, la naturaleza, a través de Dios les habló a través de la naturaleza. También les hablaron los judíos cuando dijeron, van a ser, en Belén será que ha nacido. Esta ciertamente habría podido conducir a los magos por sus indicaciones, como lo hizo enseguida, hasta la cuna del niño, dejando a un lado Jerusalén, pero no sin motivo. Para confundir la dureza de los judíos, fue conocido el nacimiento del Salvador, no solo por el camino que mostraba la estrella, sino también por la declaración de los mismos judíos. Así pues, la palabra profética pasaba ya a los gentiles. Este verbo transire, ¿no? Pasaba para instruirlos, y los corazones de los extranjeros se disponían a conocer a Cristo anunciado por los antiguos oráculos. Indestería también. O sea, la estrella los pudo haber llegado derecho a la cueva. ¿Para qué este rodeo que Dios inventó en su providencia? Pasar por los judíos para llegar a la cueva. ¿Para qué eso cuando no era necesario? Dios podía haber hecho la cosa más sencilla. Era para mostrar este misterio, para dejar bien en claro la razón de los judíos que saben aquello a lo que vienen los gentiles que no saben. Esta idea entonces de judaísmo es muy importante para entender la teología de la historia también, ¿no? Otra expresión, y ahora recuerdo, digamos que mucho se usa en el Nuevo Testamento para distinguir a los judíos de los gentiles es, los judíos son los que están cerca y los gentiles son los que están lejos. Eso aparece muchas veces en San Pablo, en las epístolas. Los que están cerca son los judíos, claro, porque eran los más cercanos aún físicamente, ¿no? Los que están lejos son los que vienen de, por ejemplo, como los magos de la distancia, ¿no? Incluso los padres de la Iglesia van a aplicar tan lejos y tan cerca a la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? El publicano se pone lejos, porque es un pecador, se pone en la entrada del templo, y el fariseo se pone en la primera fila, como quien dice, son los que están cerca. Te doy gracias que no soy como los demás hombres. El fariseo se representa al pueblo judío, dirán muchos padres, y el publicano, que era un pecador, representa a los pueblos gentiles, los que están lejos, los que están cerca. El que está cerca saldrá justificado, o más justificado que el que está cerca, que el que tenía todo en sus manos, toda la revelación, ese. En cambio el otro que no tenía más que la revelación natural de las estrellas, del cosmos, la revelación natural es el que va a acceder al maestro, ¿no? Así que aquí se esconde lo que un elemento importante de lo que se llamó luego la teología de la historia. No es simplemente un dato piadoso, judíos y gentiles, sino que detrás de eso se esconde una gran simbología que abarca la historia y que sigue hasta hoy esa historia, ¿no? Seguimos los gentiles y abiertos a Cristo de alguna manera, y los judíos siguen cerrados, por lo menos en bloque en general. Bueno, ponemos aquí que esto ilumina el misterio teológico de Israel, ¿no? Pongo aquí, ¿no era al cabo de la Sagrada Escritura una luz mucho más resplandeciente que el astro que iluminó a los magos? O sea, ellos tenían una estrella mucho mejor que la de los magos, ¿no? Pero a pesar de todo prestaron un gran servicio, el de iluminar el camino que conduce a Belén, el de servir de instrumento para que los gentiles accedieran a Cristo. Me parece una paradoja esto de la historia, un servicio que prestan los judíos a los gentiles sin quererlo, sin saberlo quizás. Como ponemos ahí esta frase, ¿no? Vuestra ciencia les da a conocer lo que la estrella no les había enseñado. O sea, la ciencia que tenían los judíos, el conocimiento, la revelación que tenían los judíos, les da a conocer lo que la estrella no les había enseñado. Le dieron una clase de exégesis los judíos a los gentiles, y le abrieron la puerta, como decimos, pareció a la que luego Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Juan Bautista hará eso luego, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Eso harán los judíos ahora, le dirán a los gentiles, a los magos, este es el Cordero de Dios, el que ha nacido allí, en Belén, en la ciudad más pequeña. Bueno.
O sea, la idea es entonces que Dios quería llegar a todas las naciones, porque Dios es católico, Cristo es católico, es universal, pero quería hacerlo a través de los judíos. Eso ha mantenido, o sea, a pesar de la protervia de los judíos, quiso hacerlo por medio de los judíos. ¿Sí? Y ellos, mientras se cerraban al Mesías, aceleraron el proceso, de cierta manera, porque abrieron las puertas a los pueblos que llegaban del Oriente. Entonces vemos en los magos esa clara representación de los gentiles, de los que vienen de lejos. Y por eso San León dice que esa alegría de la Navidad, que debemos tratar de continuarla en la Epifanía, se muestra también porque la Epifanía es la fiesta nuestra. Es la fiesta de los gentiles, es más casi la fiesta nuestra que la de Navidad misma, que es de los pastores, se puede decir, porque es la fiesta de nuestros antepasados que se abrieron a Cristo. Estos tres representantes de todas las naciones, dice San León, tres representantes de todas las naciones que vienen de lejos, por ellos nosotros empezamos a entrar en posesión del reino. Y por ellos se nos abren los misterios de la Escritura, hasta esa paradoja, ¿no? Gracias a ellos y a nuestra conversión ulterior, se nos abren los misterios de los judíos, que los judíos no entendieron, de las propias Escrituras que nos hablan de Cristo. La Escritura pasó a ser nuestra, del Israel espiritual, que es el que interesa, el Israel que verdaderamente ha prolongado el viejo Israel, en todo lo más noble que tenía, pero ha dejado de lado su cerrazón final a la aparición del Mesías. Bueno, esto entonces, como ven, este misterio tiene esa apertura. Bien, ponemos también que juntamente con este misterio de la Epifanía va a recurrir San León Magno a la huida a Egipto, o sea que son misterios relacionados con los primeros momentos de Jesús, y va a ver en esa huida a Egipto que nosotros casi lo único que vemos que es, bueno, la crueldad de Herodes, la persecución de Herodes y que tenga que huir, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que hay más contenido en eso, va a encontrar un símbolo importante en esa huida, va a ver el carácter universal de la fe católica también, o sea, va a poner este misterio de la huida a Egipto en relación con esta universalidad, dijimos ya algo, lo insinuamos, de la historia de la salvación. En la página 153 dice él que reservaba para otro tiempo la efusión de su sangre para la redención del mundo, había huido a Egipto, llevado allí por el cuidado de sus padres. Miren qué linda idea. Entonces, en general no se piensa en esto, ¿no? Me parece que es una original, digamos, por lo menos para nosotros, ¿no? Recobraba así la antigua cuna del pueblo hebreo, o sea, va a rehacer la historia del pueblo hebreo, que es su pueblo, el pueblo que lo debió haber reconocido. La vieja cuna del pueblo hebreo que había venido de Egipto pasando el Mar Rojo, y ejercía el principado del verdadero José, del José aquel que había sido intendente del rey de Egipto, el que había sido vendido por sus hermanos, ¿no? Usando de un poder y de una providencia mucho más grande que la suya, pues venía a liberar los corazones de los egipcios de un hambre más terrible que toda indigencia, la que ellos sufrían por la ausencia de la verdad, ya que él vino del cielo como verdadero pan de vida. Está aludiendo, que recuerdan, cuando van al pueblo de Egipto, una gran sequía había, etcétera, no había pan, los judíos, y le da a José pan. La idea es esa, había otra gran sequía muy superior, la sequía de la falta de fe, y que le va a dar el pan de vida, que miren cómo mezcla todos los temas, el pan eucarístico les va a dar en última instancia, citando a Juan 6, el capítulo eucarístico de San Juan. Dice, de modo que este país no sería ya extraño a la preparación del misterio de la única víctima, donde por la inmolación del Cordero, que se inmoló allí, ¿no?, habían sido prefigurados por primera vez el signo salutífero de la cruz y la Pascua del Señor. Nexine illa regione pararetur singularis hostie sacramentum, o sea, el sacramento de la víctima, in qua primum occisione ani, por primera vez la muerte del Cordero, que se mataba el Cordero, señalar las puertas por el ángel exterminador, todos esos ritos que sabían eran prefigurativos de la cruz de Cristo. O sea, también mete al Egipto en la historia de la salvación y lo relaciona con los gentiles que vienen
del Oriente también. Todo mira al mismo tema, a la plenitud de Cristo, a la Eucaristía, al sacrificio de Cristo, etc. Bueno, judíos y gentiles entonces. Así que viene a salvar a todos, porque en realidad todos, no solamente los gentiles y los gentiles, sino también los judíos, estaban, como dirá San Pablo o San Pedro, estaban encerrados en el pecado y a todos tenía que redimir. Los gentiles por sus idolatrías, sus supersticiones, y los judíos por su cerrazón, por su traición a la alianza jurada en el Sinaí. Cristo venía pues, todos estaban encerrados en el pecado y todos necesitaban redención, todos los pueblos, y esto es lo que va a señalar. La cólera de Dios se cambia en perdón, ¿no?, en misericordia, de modo que nadie se gloríe de sus méritos, ni los gentiles. En general los gentiles eran más pobrecitos, éramos más pobrecitos, más pecadores, no teníamos la revelación, no conocíamos muchas cosas, como el pobre publicano de la parábola: Señor, apiádate de mí que soy un pecador, otra cosa que eso no sabía decir. Pero también los judíos que en su insolencia, te doy gracia que no soy como los demás pueblos, podríamos decir, parodiando las palabras del fariseo, como los gentiles, que son idólatras, corruptos, sino que yo soy del pueblo del judío. No salió justificado. Todos estábamos en el pecado y a todos vino el Redentor. Pero con esa diferencia, desgraciadamente, que las naciones, o sea, los gentiles, seríamos en general más rápidos en ir al llamado. En cambio los judíos, digamos, se cerraron y se siguen cerrando como pueblo, porque una cosa es individuos sueltos sí a la salvación. Bueno, todo esto entonces encierra el misterio de la Epifanía. Y por eso ponemos ahí un texto final para este capitulito, una invocación de San León a los judíos, diciéndole de una vez por todas, termine con esa cerrazón, página 154, muda de parecer, oh judío, muda de parecer, deja ahí tu infidelidad y vuelve hacia el Redentor, que es también el tuyo. No te dejes amilanar por la magnitud del pecado. Cristo no llama a la salud a los justos, sino a los pecadores. No repele tu impiedad al que ha orado por ti cuando fue crucificado. Anula la dura sentencia dada contra tus padres y no soportes estar ligado por la maldición lanzada contra los que, refiriéndose a Cristo, gritaron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y han hecho pasar sobre ti la responsabilidad de su crimen. Vuelve al que es misericordioso, entrégate a la clemencia del que perdona. La maldad de vuestra iniquidad se ha cambiado en causa de salvación. Vive aquel a quien quisisteis hacer perecer. Confesad al que habéis renegado. Adorad al que habéis vendido, para que se torne en bien vuestro la bondad de aquel a quien vuestra maldad no pudo dañar. Esta es la manera de amar a los judíos, no decirle usted está muy bien, quédese donde están. No es esa la manera de decir conviértete, que la sangre de tus padres no caiga sobre ti. Ese es el verdadero amor a los judíos, ¿no? Algunos creen que amar al judío es dejarlo donde está y no invitarlo a la redención, a la salvación, ¿no es cierto? Es una barbaridad. Él muestra un amor mucho más grande a los judíos que los que tienen los judaizantes actuales, que en el fondo no los quieren, porque no les dicen esto. No les dicen reconozcan que heredan ese crimen de sus padres, que dijeron caiga su sangre. Por supuesto no tienen la misma culpa que sus padres, pero hay una personalidad corporativa en el pueblo judío muy destacada en los profetas, que hace que la acción de uno recaiga en mucho. Eso es muy común en el pueblo judío. Así como la acción de Adán recayó en el género humano, había una corporatividad en Adán era la cabeza de un cuerpo, así también la acción de los judíos cae en el cuerpo de los judíos, digamos, hay un sentido corporativo. Por eso Dios a veces castigaba a los reyes malos, a los pueblos los castigaba, dependiente de esos reyes, no solo al rey, a veces castigaba al pueblo, ¿no? Bueno, así como hay una corporación en el mal, ahora surgimos una vez más a la conversión, a ese pueblo de dura cerviz, que no acepta, ¿no?, la redención después de hace 2000 años. Bueno, así que bueno, aquí está todo el tema de judíos gentiles, que es muy importante para entender la teología de la historia. Bueno, pasamos luego al tema de los magos, algo ya hemos dicho, obviamente al menos lo que representan los magos, pero ahora vamos a quedarnos más en ellos, en los dones de los magos, etcétera, que
¿O qué nos ofrecen? Los magos aparecen como figuras modélicas, digamos, como figuras ejemplares de un seguimiento rápido, un seguimiento celoso y acelerado, digamos así, respuesta al llamado, a la vocación de Dios. Casos típicos, pues, de una vocación clara, ¿no? Dios los llama y ellos siguen rápidamente. Y una vocación inteligente porque averiguan los datos sobre el Mesías a través de los escribas. Todo eso es parte de la respuesta al llamado, de la respuesta prudente al llamado. Y por eso eso es ejemplar para nosotros en todos los tiempos. Vemos el texto de San León, en la página 155. El que había dado tal signo iluminó la inteligencia de los que lo contemplaban, hizo que le buscaran los que lo comprendieron y ofrecióse él mismo a ser hallado por los que lo buscaban. Hace como una concatenación de los momentos, ¿no? Primero ilumina la inteligencia de los que lo contemplaban, luego, segundo paso, que lo busquen los que lo comprendieron, y tercero, él se ofrece a ser hallado. Eso es lindo también. O sea, aquí hay una insinuación al primado de la gracia. Si ellos lo hallan a Jesús es porque Cristo se hizo hallable, se ofreció a ser hallado. Él mismo entonces se ofreció a ser hallado por los que lo buscaban. Deditergo aspicientibus intellectum, qui petiti signum, et con los fecit intelligi, fecit inquiri, et se inveniendum, obtulit inquisitus. Se ofreció, obtulit, buscado, se ofreció. Es todo el tema de la gracia, ¿no? Uno busca y él se ofrece, son dos actos a la vez. El buscar es lo humano nuestro, ¿no? Es la voluntad nuestra, y el ofrecerse es de él. Él se ofrece, pero si no lo buscan es inútil. Se ofreció a los judíos y no lo buscaron. Si uno lo busca y él no se ofrece es inútil también. Es pelagianismo, creer que uno con pura búsqueda lo va a encontrar. Pero hay ese encuentro entre el Dios que se ofrece y el hombre que lo busca. Bueno, señala también San León Magno cómo esta vocación de los magos a encontrar al Mesías no fue una vocación fácil, no fue decir, vengan, lo van a encontrar y punto, llegan y muy bien, aquí estamos y lo encontramos, sino que va a ser probada, va a ser una vocación probada, es decir, difícil, con tentaciones intermedias. ¿Cuál sería la prueba más grande que tuvieron? No solo la caminata, la lejanía de la caminata, sino también que el de espectáculo que encuentran. Llegan a Belén y no encuentran a un rey, digamos, radiante de majestad, como podían haber supuesto, sino un niño balbuceante revestido de humildad. Aquí tenemos entonces un acto de fe que se les exige, sumamente arduo, inesperado completamente. Un niño, pues, balbuciente, envuelto en pañales. Aquí entonces hay un acto de fe, como ponemos aquí en última instancia, en el misterio de la unión hipostática, o sea, aunque sea implícito, en ver a través de este niño al Dios que se esconde, el Dios escondido. Eso es la fe, verlo escondido, saber que está lo escondido, aunque yo veo una cosa, como dice San Agustín, la fe es ver una cosa y creer otra, ¿no es cierto? Ver una cosa y creer otra, eso es la fe. Como en la Eucaristía uno ve un pedazo de pan y creo que eso no es pan, sé que no es pan sino el cuerpo de Cristo, eso es la fe, ver una cosa y creer otra. Aquí también, vieron a un niño cualquiera, vamos a decir, y humildísimo, y creyeron en otra cosa, por eso le ofrecen los dones de la realeza y de la divinidad. Así que aquí es otro elemento de la ejemplaridad de los magos, no solo el acatar el llamado inicial, sino con todas las pruebas, como pasa en la vocación nuestra sacerdotal. No es simplemente un día que pensamos que nos llama al sacerdocio, sino que luego todas las pruebas es parte de la vocación, y la superación de esas pruebas es parte integrante de la vocación. No es una cosa que sucede a pesar de la vocación, sino que es parte, es la prueba de la vocación. Dios prueba nuestra vocación así, en esa forma. Bueno, veamos el texto en la página 156. Cuando los tres magos fueron conducidos por él
resplandor de una nueva estrella. ¿A qué hora termina? ¿10 menos 10? Cuando los tres magos fueron conducidos por el resplandor de una nueva estrella para venir a adorar a Jesús, ellos no lo vieron expulsando a los demonios, o sea, haciendo milagros, ¿no? Resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, curando a los cojos, dando la facultad de hablar a los mudos, o en cualquier otro acto que revelase su poder divino, sino que vieron a un niño que guardaba silencio, tranquilo, confiado a los cuidados de su madre. No aparecía en él ningún signo de su poder, mas le ofreció la vista de un gran espectáculo su humildad. Gran espectáculo, ¿eh? El espectáculo mismo de este santo niño, al cual se había unido Dios, ven cómo está el misterio de unión hipostática también aquí, el Hijo de Dios, presentaba a sus miradas una enseñanza que más tarde debía ser proclamada a los oídos, y lo que no profería aún el sonido de su voz, el simple hecho de verle, hacía ya que él enseñara. O sea, era una docencia muda, elocuente, muda pero elocuente. La sola mirada esa era toda una enseñanza. Toda la victoria del Salvador, que ha subyugado al diablo y al mundo, ha comenzado por la humildad y ha sido consumada por la humildad. Ha inaugurado en la persecución sus días señalados y también los ha terminado en la persecución. Al niño no le ha faltado el sufrimiento, y al que había sido llamado a sufrir no le ha faltado la dulzura de la infancia, pues el Hijo unigénito de Dios ha aceptado, por una única humillación de su majestad, nacer voluntariamente hombre y poder ser muerto por los hombres. Entonces, aquí tenemos esta idea de que los magos vieron a este niño pequeño, este niño inválido, en el sentido que no se podía valer a sí mismo, que necesitaba de su madre para todo, para ser envuelto en los pañales y todo, totalmente igual a cualquier niño recién nacido, y sin embargo, ellos van a reconocer algo más, porque no valía la pena un viaje para ver un niñito más, que era en una cueva, no valía la pena eso solo. Bien, así que el acto de fe, señalamos nosotros, en conexión con los textos de San León, implica un acto de infancia espiritual. O sea, la fe está cerrada al soberbio, porque el soberbio quiere ver, quiere tocar, como dijo San Juan, si no veo, si no toco. San Juan el evangelista, el otro, ¿no? El apóstol, Santo Tomás, si no veo, supone una infancia espiritual, hacerse como niño. Si ellos hubieran venido con exigencias, qué sé yo, no, se hicieron como niños, ¿no? Y el fiel se hace como niño cuando le cree a Dios su Padre. Bueno, eso señala en el texto abajo de la página 157, Cristo ama la infancia que Él mismo ha vivido al principio en su alma y en su cuerpo. O sea, esa infancia espiritual que Dios nos pide a nosotros, Él la vivió total, en su alma, en su cuerpo. Cristo ama la infancia maestra de humildad. O sea, por eso tanto quiere Cristo a los chicos, me parece, porque ven ellos, no simplemente por la ternura que producen los chicos a cualquier persona que tenga corazón, ¿no? Me parece porque ven los chicos un símbolo de la actitud del hombre frente a Dios. Si el hombre no se hace como niño, no entra en el reino de los cielos. O sea, como decía un autor, frente a los hombres debemos ser hombres, ¿no? Pero frente a Dios debemos ser niños siempre. Siempre debemos conservar una situación, llamar a Dios nuestro Padre. Así que Cristo ama la infancia, maestra de humildad. No solamente una época biológica, sino una época que señala eso, ¿no? La humildad. Regla de inocencia, modelo de dulzura. Cristo ama la infancia, hacia ella orienta las costumbres de los mayores, hacia ella conduce a la ancianidad. O sea, todos deben hacerse como niños. A los que eleva al reino eterno, los atrae a su propio ejemplo. A esta semejanza con los niños nos invita, amadísimos, el misterio de la fiesta de hoy. Esa es la forma de humildad que os enseña el Salvador, niño adorado por los magos. Son consecuencias que va sacando de este misterio, son predicaciones todas estas, obviamente, donde va, como ven, mezclando temas dogmáticos con temas de espiritualidad, ¿no? Así que
Bueno, y finalmente acabamos este breve capítulo con la elección de los dones que llevaron el oro, el incienso y la mirra, que en la tradición de la Iglesia se ha visto en los 3 dones. Leamos primero el texto y luego comentamos eso. Página 158, dice: los magos realizan su deseo y llegan conducidos por la estrella hasta el niño, el Señor Jesucristo. En la carne adoran al Verbo. O sea, una cosa ven y otra creen, como diría San Agustín. En la carne adoran al Verbo. Ven carne y adoran Verbo. En la infancia a la sabiduría, con mayúscula. La infancia de por sí se caracteriza por la falta de conocimiento. El niño ni habla, balbucea, no sabe hablar. Pero a través de eso vieron la sabiduría, la sapiencia, el logos, la sofía, ¿no? En la debilidad a la omnipotencia. En la realidad de un hombre al Señor de la majestad. Et in nomine veritate dominum majestatis, al Señor de la majestad. Y para manifestar exteriormente el misterio que ellos creen y entienden, atestiguan por los dones lo que ellos creen en el corazón. A Dios le ofrecen incienso, al hombre mirra y al rey oro, sabiendo que honra en la unidad las naturalezas divina y humana. Le metieron línea hipostática otra vez, ¿no? Y los 3 dones simbolizando el oro al rey. El oro es propio del rey, era un regalo que se hacía un rey, una barra de oro. La mirra era lo que se ponía a los que morían cuando los velaban para que no tuviera mal al olor, la mirra, o sea, en eso se reconoce lo humano, el Cristo que va a morir, y el incienso a Dios. Solo se incensa, porque los primeros cristianos se negaban a incensar a los ídolos porque eso era solo a Dios. Todo el misterio de Cristo, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. Y sigue abajo: se provee de dones, en otro texto, pero por los cuales quieren mostrar que en uno adoran al mismo tiempo 3. Pues por el oro que ellos ofrecen adora al que es rey, por la mirra al que es hombre y por el incienso al que es Dios. Bueno, me acuerdo ahora, ¿no? El cardenal Pi, que no sé si conocen la vida que escribí de él, es un tipo formidable, un obispo intrépido, un modelo de obispo. Un cardenal de Argentina, que no lo nombro, pero no vive, así que no. Le regalé el libro y se enojó conmigo. En vez de un tiempo me dijo: me has dado este libro para enseñarme cómo tengo que ser obispo. Y bueno, en el fondo un poco sí, pero yo no lo hice con una intención de desprecio a él ni nada, sino porque claro, era tan lejos este señor con lo que era Pi, ¿no? Realmente 2 mundos. Bueno, el cardenal Pi dice en uno de sus magníficos discursos, artículos, hablando de cómo en el catolicismo moderno, más de su época, ¿no? Pero que tiene plena vigencia hoy, dice: hay muchos católicos que le llevan a Dios el incienso, porque lo reconocen a Cristo como Dios, y la mirra, porque lo reconocen a Cristo como hombre, pero no le llevan el oro. Son los católicos liberales, los que no quieren que Cristo reine en el orden temporal, ¿no? Entonces ven como a veces aplicaciones, digamos, a otros temas de la misma cosa, donde un San León Magno saca esto, ¿no? Otro autor puede sacar este aspecto. O sea, el retasearle a Cristo uno de los 3 regalos. Los 3 regalos son necesarios: Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pero también verdadero rey. Yo para esto he nacido. ¿Tú eres rey? Sí, para esto he nacido. Muy dura la frase de Cristo. No es simplemente una cosa adventicia el ser rey para él, sino que el Verbo se hizo carne para ser rey. No solo para eso, pero para ser rey es una de las cosas objetivos de la encarnación. Por eso el católico que le niega a Cristo la realeza, no solo individual, sino social, está retaseando el misterio, ¿no? Está quitándole una parte. Bueno, ponemos ahí en una nota, abajo, un texto de dice Dol, que el lector actual de San León se señala al ver que el único objeto de la fiesta de la Epifanía pareciera ser la visita de los magos, que hemos dicho al comienzo, que los otros 2 misterios que la Iglesia uniría durante mucho tiempo con la fiesta del 6 de enero, en Occidente, ¿no? El bautismo de Cristo y el milagro de Caná, ambas epifanías, manifestaciones del Señor, no aparece para nada en sus sermones. Sostiene Dol que esto es así porque San León siguió las tradiciones de la Iglesia de Occidente. O sea, esta idea de ver las 3 fiestas es muy propia del Oriente.
En Oriente, en la época misma de San León, la Epifanía no solamente conmemoraba el bautismo en el Jordán, sino que a veces era esencialmente la fiesta del bautismo de Cristo, reservándose el tema de los magos para la fiesta de Navidad, o sea, lo relacionaba en otro lugar. Más tarde la Epifanía tenía en Roma un triple objeto: los magos, el Jordán y Caná. Pero esta evolución se hizo después de San León y bajo el influjo del Oriente. Sin embargo, hasta San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna, como San Máximo, obispo de Turín, celebraron los tres metidos en la Epifanía, si bien ambos son contemporáneos de San León. La diferencia se explica por las estrechas relaciones que unían la corte de Ravenna y el norte de Italia en general con Bizancio. O sea, el influjo oriental llegó mucho más a Ravenna, esa zona, que a Roma. Y es un dato de curiosidad nomás. No tiene que. Bueno, tenemos un ratito y sí.